Damos paso a la segunda parte del curso, la programación modular, un tema de suma importancia para el desarrollo de software moderno. La programación modular, de forma muy resumida, es una forma o técnica de programar que consiste en sencillamente realizar divisiones de un programa grande en diversos módulos o subprogramas. En Python, cuando hablamos de módulo, nos referimos a un archivo de código fuente. Frecuentemente, el tipo de código fuente va a ser de tipo Python, con la extensión .py, pero podemos encontrar otros tipos de módulos. Centrémonos primero en los módulos propios de código Python. Para crear un módulo de este tipo, simplemente crea un archivo de texto con la extensión .py, como es test.py, y escribe el código que quieras incluir en este módulo. Después, mediante las importaciones, podrás enlazar todos los módulos de tus programas. Al enlazar o importar un módulo, recibes acceso a su código, como si lo tuvieras escrito en la misma hoja de código. Esa es una gran ventaja para no tenerlo todo el código en miles de líneas en un solo archivo. En Python tenemos principalmente tres tipos de módulos. Los escritos en lenguaje Python, los que he descrito ahora, los integrados en el propio lenguaje Python y los que contienen código de otros lenguajes de programación, que no son Python, o no son enteramente código Python. Los módulos propios y de terceros, escritos en código Python, son los que escribimos por nuestra cuenta, o lo hacen terceras personas. Están escritos directamente en código Python. Cualquiera que sepa programar en Python puede escribir uno. También tenemos módulos que vienen integrados en Python, los conocidos como built-in modules. Uno de ellos lo hemos visto en varias ocasiones, el módulo built-ins, que nos permite usar elementos directamente en el código, sin importar nada. Un ejemplo de ello es la función len. Como puedes ver, se puede llamar a la función len que no existe directamente en este archivo, pero sí que está importada por uno de esos módulos integrados. Así que no tenemos que hacer una importación explícita por aquí. Si necesitas crear módulos con un rendimiento superior, puedes utilizar un lenguaje de programación más cercano al hardware. Por ponerte un ejemplo de una biblioteca muy conocida, te voy a hablar de NumPy. NumPy es una biblioteca para utilizar con Python que cuenta con elementos especiales como son los arrays. En cierto modo son parecidos a las listas de Python, pero ofrecen un gran rendimiento en comparación. Son objetos de otro tipo, no son objetos de tipo list ni se parecen realmente de manera técnica, profundizando en el código. Entonces, si necesitamos procesar una gran cantidad de datos u otras tareas que requieran de un mayor rendimiento, podemos optar por utilizar módulos de este tipo, que estén escritos en lenguajes de programación más rápidos. Con esto no digo que Python tenga un mal rendimiento, pero sí que es cierto que con lenguajes de programación como C o C++ podemos obtener un mejor rendimiento. Por eso ofrece un mayor rendimiento frente a ciertos elementos como son las listas de Python. Con la programación modular facilitamos la comprensión del código, el mantenimiento, la sencillez, los temas de ámbito, la depuración, la reutilización del código, etc. ¿Te imaginas tener todo el código de Python y sus módulos integrados en un solo archivo? Traería muchos problemas y sería poco eficiente. Por no decir del tema del espacio de nombres o namespace, del cual hablaremos pronto. Los módulos de un programa complejo podrán ser probados de manera individual. Si ocurre un fallo en uno de ellos, solo tendremos que solucionarlo en dicho módulo, y no tiene por qué dejar de funcionar todo el programa, solo esa parte. Por ejemplo, tenemos un programa completo que gestiona tareas. Se van guardando las tareas pendientes, las tareas completadas y ese tipo de cosas. Entonces, supongamos que tenemos cada una de las tareas que hace este gestor de tareas en un módulo. Tenemos un módulo que sirve para eliminar tareas, tenemos otro módulo que sirve para la lógica de crear nuevas tareas, y así con tantas otras cosas que podríamos añadirle a este gestor. Pues supongamos que el módulo de eliminar tareas tiene un fallo. Entonces, utilizamos el programa, todo funciona bien, y cuando intentamos eliminar una tarea, ocurre un error. Pues ya sabemos, como tenemos el código aislado, dónde tenemos que ir a depurar el código o repararlo. Vamos al módulo de eliminación y buscamos solo ahí el fallo. Después puede ser, si este módulo es dependiente, que el fallo provenga de más allá, de otro módulo.
y ahí empezaríamos a buscar en ese otro módulo. Pero si este programa ahora lo planteamos todo en un solo archivo, aparte que sería muy pesado ese archivo seguramente, si la parte de eliminar tareas tiene ese fallo, todo deja de funcionar. En el otro planteamiento, por el momento funcionarían los otros módulos. Podríamos agregar tareas, podríamos modificarlas, podríamos marcarlas como completadas, etc. Al empezar a utilizar módulos entramos en el tema de las dependencias. Mediante un programa que está estructurado de forma modular tenemos que tener en cuenta que se crea cierta dependencia entre unos y otros elementos. Dependerá al final de qué forma esté hecho el programa. Por ejemplo, si tenemos una calculadora que está formado por un módulo para la lógica y otro para la interfaz gráfica, ambos módulos son dependientes, ya que uno no va a funcionar sin el otro. Puede ser que la interfaz gráfica funcione perfectamente, ejecute, veamos ahí la calculadora con sus botones y que ciertas operaciones nos funcionen. Pero luego, al hacer, por ejemplo, una multiplicación, pues nos dé un fallo. Ahí ya sabemos que tenemos que ir al módulo donde está la lógica y buscar la función que hace esta multiplicación. Con eso, mira qué rápido podemos solucionar los problemas. Y esto siempre a nivel pequeño, con los pequeños programas de ejemplo que os voy mostrando, de momento muy sencillitos, hay que ir progresando poco a poco, pues son muy fáciles de ver todos los fallos, pero ya veréis que en programas complejos os va a costar mucho más encontrar ciertos problemas. Cuando tengáis módulos, funciones decoradoras, bucles anidados y elementos que vayan añadiendo complejidad al código, pues verás la importancia que tiene la programación modular, para ir dividiendo todo en partes con sentido común. Pues lo dicho, que quede claro que el que haya dependencia entre dos módulos no quiere decir que todo el programa tenga por qué dejar de funcionar. Habrá casos que sí, que todo deje de funcionar según cómo hayas estructurado estos módulos. Pero en principio no debería provocar un fallo completo del programa. El manejo de excepciones nos puede venir muy bien para ir indicando al usuario cuando se cometen fallos sin que el programa deje de funcionar, en lugar de sacar algo como un type error o algo así, que le muestre al usuario un mensaje diciéndole: este tipo de dato no es correcto, utiliza esto en su lugar. Le da una pequeña orientación. O si no, si es posible hacerlo de fondo con código, solucionarle automáticamente el problema, dar una salida alternativa al programa. Y con las aserciones podríamos hacer también cierto tipo de acciones para poder depurar el código, donde posiblemente falle. Pero no nos adelantemos porque estos son temas para ver más adelante, los veremos en este curso. Así que no te quedarás sin saberlo. También tienes que tener en cuenta, parte de la dependencia entre módulos o funciones y métodos, variables y demás elementos, la dependencia de datos, que se produce cuando un módulo necesita acceder a datos externos para realizar su tarea. Un módulo o un programa, al final. Podemos enfocarlo en las dos partes. Por ejemplo, un módulo que lleve una autenticación de usuarios, un login, necesitará una base de datos para funcionar. En ese caso se genera una dependencia de datos. En estos casos podríamos brindar caminos alternativos para posibles escenarios de fallos. Por ejemplo, tener más de un servidor con respaldo de datos. Podríamos tener una base de datos primaria y una réplica, una base de datos secundaria. A esta técnica se le conoce como replicación de datos, y es una excelente solución ante muchas adversidades con los datos, ya que al igual que tienes que tener una copia de seguridad de todos tus datos importantes, por si falla tu soporte de datos, pues lo mismo tienes que tener con las bases de datos. Un buen ejemplo de modularidad en la vida cotidiana son los smartphones fabricados con módulos. Un smartphone fabricado de esta forma, si se estropea algo como el módulo de carga, lo reemplazamos por otro de una forma muy fácil y económica. Normalmente no se repara por el bajo coste de este. Yo he llegado a reparar el módulo de carga de mi smartphone por unos $5 aproximadamente, comprando la pieza, no el coste de reparación. Entonces, claro, en este caso no vale la pena reparar esto. Lo cambias y subsanas el problema. Pero ¿qué ocurre con los smartphones que llevan todo o casi todo integrado de forma única en la placa base? Por muy barata que pueda ser la parte a reemplazar, ya hay que desoldar esa parte y soldar una nueva.
ya que cambiar la placa entera no sería rentable. En Python ocurre igual. Supón que hacemos un videojuego y vemos que los vehículos que se generan están teniendo problemas. Si tenemos todo el código en un mismo sitio, nos costará mucho encontrar el problema, entre miles y miles de líneas de código. En cambio, si tenemos un módulo, o unos cuantos solo para los vehículos, iremos a revisar el fallo en dichos módulos. Y si hace falta quitar ese módulo de arriba abajo y volverlo a construir porque esté muy mal, pues lo hacemos. Es más fácil, ¿verdad? Si tenemos todo el código mezclado, ya tendríamos que buscar qué partes vienen implicadas en el código, si las tenemos sorteadas, mezcladas con otras partes, y todo se puede volver más complejo. Pues esta es la comparación que quería hacer. Por eso lo de los smartphones. Los módulos nos dan la posibilidad de reutilizar el código en diferentes programas. Esto ahorra mucho tiempo al no tener que reescribir el mismo código una y otra vez. Es muy fácil trabajar en equipos y cada uno trabaja con sus propios módulos. También es muy sencillo reutilizar un módulo de Python tantas veces como quieras, ya que simplemente tendrás que indicar una importación en tantos programas como lo necesites. Por ejemplo, podrías crear un módulo que sirva para leer archivos PDF en un programa. Cada vez que necesites añadir esta funcionalidad a cualquiera de tus programas, lo podrás hacer con una simple importación. Haces el módulo una vez y ya lo tienes. Tienes ahí una pieza fabricada y lista para ser reutilizada allá donde la necesites. Habrá módulos que serán muy específicos para cierto programa y no te van a servir, pero habrá otros generales, como este que te he dicho, que te pueden servir para diferentes programas, que al final necesiten esa función. Podrías estar haciendo, por ejemplo, un sitio web y una aplicación, pues ahí podrías utilizar ese módulo en ambas aplicaciones. Los módulos dividen el código en partes más pequeñas, lo que hace que sea más fácil y rápido entender cómo funciona el programa. Esto al final es lógico. Si tenemos divisiones más pequeñas de un problema, es más fácil de ver cada una de las partes del problema. Si no, fíjate en la resolución de ecuaciones matemáticas que te ocupan una página por delante y otra por detrás. Si no más, pues este tipo de ecuaciones se suelen ir resolviendo parte por parte, se van simplificando partes para poder simplificar el problema. Pues con los módulos igual. Los módulos bien hechos se dedican a cierta tarea específica. Esto hace que sea más fácil realizar cambios en el código sin afectar a otras partes del programa. Por ejemplo, tenemos una aplicación que tiene operaciones de edición de archivos de imagen, y supongamos que tiene diferentes opciones como redimensionar, duplicar, mejorar calidad, cambiar el tono de color, etc. Cada una de estas operaciones se podrían manejar desde diferentes módulos dedicados a ellas. Por lo tanto, si en algún momento queremos añadir una nueva funcionalidad al programa, o queremos mejorar una ya existente, no tendremos que tocar nada más del programa que exactamente la parte deseada, sin miedo a romperlo todo. Si en algún momento detectamos algún tipo de fallo en el módulo, de por ejemplo redimensión de imágenes, simplemente nos dirigimos al módulo responsable y analizamos su código. Sobre el resto no habrá por qué tocar nada. Eso sí, siempre que hayamos implementado los módulos de una forma adecuada. Gracias a los módulos podemos construir una organización excelente al poder fraccionar todo en partes más pequeñas. Además, el uso de módulos también mejorará el uso de recursos del sistema, al tener la posibilidad de tener parte del código de un software, entre comillas, durmiendo, a la espera de necesitar ejecutarse. Por último, quiero que conozcáis la biblioteca estándar de Python, si no la conocíais ya. Se trata de una colección de módulos integrados que se incluyen con todas las instalaciones de Python. Los módulos predefinidos que os había comentado al principio. Define elementos como funciones, variables, clases, que puedes utilizar en tus propios programas, tal y como he hecho aquí con la función len, que viene del módulo built-ins. Este de aquí. Esta página te la dejo en la descripción, si no, aquí tienes el enlace. Por aquí puedes poner la versión de Python que estés utilizando para tener una descripción específica para tu versión. Y aquí puedes ir bajando y encontrarás un montón de temas interesantes y necesarios para poder programar con Python. Es muy conveniente que tengáis a mano esta referencia,
ya que tiene cosas que vais a necesitar sí o sí. Por ejemplo, mira, tenemos aquí tipos de secuencia, los objetos list, tuple, range, también tenemos las cadenas de caracteres, le damos a uno de estos y nos da buenas explicaciones de cosas que necesitamos saber. Pero como puedes ver, son explicaciones bastante técnicas y difíciles de comprender. Si ahora mismo te cuesta entender estas explicaciones, no te preocupes porque con el tiempo, a medida que vayas aprendiendo, llegarás y dirás, necesito saber qué hace case fault. Pues aquí ya vendrás, leerás qué hace y simplemente utilizarás esto en tus programas, sin más. Que de hecho hay explicaciones que son muy sencillas, como estas. Pero verás que hay otras que son mucho más complicadas, sobre todo si no has oído nunca hablar de esos temas. Por ejemplo, nos vamos aquí y si no sabes de qué va esto, en absoluto, pues puede ser difícil de entender. Espero que no os haya aburrido con tanta repetición. Al final he dado bastantes vueltas sobre los mismos conceptos de lo que es al final un módulo, pero he querido repetir de diferentes puntos de vista para que tengáis una buena base en lo que son los módulos y cómo funcionan. En el siguiente capítulo ya empezamos con la importación y uso de módulos, donde verás cosas como hacer una importación y llamar a uno de sus elementos. O cómo importar solo parte de un módulo, un elemento concreto. O importarlo todo, cosas así. Espero que te haya gustado este capítulo. Si es así, te agradecería un montón que lo apoyaras como puedas, para que siga subiendo muchísimo más contenido. Nos vemos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima! So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.